Bueno, vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Padre. Gracias por este día de reposo que nos has dado. Gracias Señor, por tu presencia, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por la vida, por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Padre, porque tenemos todo lo que podemos necesitar y no nos hace falta nada, Señor. Provéele todas las cosas a aquellas personas que no las tienen, Padre. Sé tú con ellos. Quita todo pensamiento de distracción y todo aquello que nos aparte de ti, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, Señor, para recibir tu palabra y escuchar tu voz. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente. Sea tú nuestro Maestro, hoy y siempre. Padre, gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Revélanos tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Ok, entonces en el capítulo 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Yeshua, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ok, aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús, Yeshua, resucitó el primer día de la semana. Ese día, el primer día de la semana, se refiere de sábado por la noche a domingo por la noche. Ese es el primer día de la semana, ¿ok? Pero ella llegó en la madrugada, o sea, en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, a punto de amanecer, es cuando ella llega a la tumba y vio que estaba abierta, que estaba vacía, ¿verdad? Y fue a darle la noticia a darle la noticia a los discípulos y le dijo a Pedro y al otro discípulo, ¿verdad?, que se refiere en este libro como el discípulo que Yeshua amaba, ¿verdad?, que dijimos ¿verdad?, que era Juan, que podría ser Lázaro, pero mayormente se cree que era Juan. Entonces, los lienzos y el sudario, ¿verdad?, que son básicamente las telas con las que estaba envuelto el cuerpo, exacto, estaban allí y estaban enrollados o doblados, ¿verdad?
Y eso, según lo que yo he escuchado en otros estudios que he visto que otras personas han hecho, entiendo que eso también tiene un significado. La forma en la que estaban puestos los lienzos y el sudario representan que Él va a regresar, ¿ok? Entonces, y obviamente sabemos que Él va a regresar y por eso lo estamos esperando. Ese día, no sé si en este capítulo un poquito más adelante lo va a decir, pero si no lo dice, yo se los digo. Ese día era el día de las primicias. Probablemente ya mismo lo diga por algún lado aquí. Pero Jesús, Yeshua, resucitó el día de las primicias. Era el día que se llevaban el primer corte o el primer fruto de la cebada, ¿okay? El corte de la cebada, el primero se llevaba al templo como una ofrenda, lo que llamaban una ofrenda mecida. El sacerdote la mecía, esa ofrenda, delante de la presencia del Señor, ¿ok? ¿Y por qué Jesús Yeshua resucitó el día de las primicias? Porque Él es la primicia, o sea, lo primero, el primero que resucitó para vida eterna. Porque Lázaro resucitó, ¿verdad que sí? Pero resucitó en un cuerpo corruptible que iba a morir otra vez. Pero en el caso de Jesús, Yeshua, Él resucitó en un cuerpo incorruptible, o sea que ya es el cuerpo de Jesús, Yeshua, no iba a morir más, nunca más, sino que su cuerpo, en carne, no es un cuerpo espiritual, sino en cuerpo en carne, de carne y hueso, Él resucitó y ese cuerpo glorificado ya es eterno. Así que por eso es que Él conquistó la muerte, porque su cuerpo está vivo, su espíritu está vivo y también su cuerpo está vivo. Y Él está con su cuerpo en el cielo. Aquí abajo Él no dejó su cuerpo, ¿entiendes? Él se llevó su cuerpo porque está vivo. Y Él fue el primero. Cuando decimos que es el primero, es porque nosotros, los que hemos creído en Él y les hemos sido fieles, vamos a resucitar junto con Él los que hayan muerto hasta el momento de su regreso, ¿verdad? Esos que hayan muerto teniendo la fe en Jesús, Yeshua, y hayan sido fieles a Él, se van a levantar en lo que la Biblia llama la primera resurrección. ¿Y por qué le llaman la primera resurrección? Porque hay dos. Está la primera resurrección y la segunda resurrección. Las dos son mencionadas. La primera fue la de Jesucristo. Bueno, claro, Él es la primicia. Él es el primero que resucitó y es el primero. Pero de nosotros los mortales, ¿verdad? Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es donde se van a levantar los que han creído en Jesús Yeshua como Salvador y Mesías y le han sido fieles obedeciendo sus mandamientos. Ahí se van a levantar esos en la primera resurrección y van a levantarse junto con los que estén vivos, que sean fieles, los que estén vivos en el momento que Jesús Yeshua regrese a buscar a su pueblo. Ok, entonces la segunda resurrección se van a levantar los infieles, aquellos que han sido malos, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han creído en Jesús Yeshua como su Salvador y que no han obedecido los mandamientos, o que han tenido una supuesta fe en Jesús Yeshua, pero ha sido de labios para afuera, pero realmente no han cambiado su vida, no han permitido que el Señor cambie su vida, no se han arrepentido genuinamente y no tienen una obediencia a sus mandamientos. Y ahí es
cuando en esa segunda resurrección es cuando Jesús, Yeshua, les va a decir a aquellos que muchos le van a decir, Señor, Señor, pero nosotros no, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no predicábamos, no sanábamos enfermos, no hacíamos esto, no hacíamos lo otro. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y cuando dice la Biblia hacedores de maldad, se refiere a la palabra en griego, anomía. Y esa palabra griega lo que significa es hombres sin Torah, hombres sin ley. En otras palabras, aquellos que no obedecen los mandamientos, aquellos que no creen en los mandamientos, que creen que Jesús, Yeshua, los abolió o los invalidó y que no los obedecen realmente. Porque Jesús no era nadie en la tierra, un hombre igual que los demás. No, Él era hombre, Él era enteramente hombre, pero también era enteramente Dios. No por eso. Sí. O sea, tú dices que esa gente no creían en Él. No creían. Que creían que Él era un simple hombre. Ajá. Algunos va a ser así, que no van a creer, pero otros tal vez creyeron, pero fue de labios para afuera. En realidad no era una fe genuina porque no iba acompañada de la obediencia. Y la fe, de acuerdo a lo que nos dice en la Biblia, en el libro de Santiago y también en el Apocalipsis, en el versículo capítulo 12, Apocalipsis 14, 12. Ahí nos dice que los santos, o sea, los hijos de Dios, son aquellos que creen en Jesús, Yeshua como Salvador y obedecen sus mandamientos. O sea, la fe tiene que ir acompañada de la obediencia a los mandamientos. Y en Santiago nos dice, si tú tienes fe y no tienes obras, ¿podrá esa fe salvarte? Y en otra parte en Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Así que una fe que no va acompañada de obediencia es una fe nula, es una fe ficticia, incompleta, una fe que no sirve para nada, porque tiene que ir acompañada de nuestra obediencia para que esa obediencia demuestre que nosotros nos hemos arrepentido. Porque el arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento es un cambio de conducta. Si pecábamos, dejamos de pecar. El que roba, Yeshua predicó, el que roba no robe más. ¿Verdad? Dejaba de robar. Exacto. El que roba, deja de robar. El que mata, deja de matar. El que está en adulterio, deja de adulterar. ¿Entiendes? En eso es lo que consiste una fe verdadera. Una fe que te lleva a cambiar de conducta y a vivir una vida de obediencia que sea agradable ante Dios. Porque el que ama a Dios lo va a querer agradar. El que ama a Dios quiere obedecerle. ¿Ok? Entonces, pues Él, volviendo a lo que estábamos leyendo, Él fue el primero que resucitó en un cuerpo incorruptible para vida eterna. ¿Ok? Y por eso Él resucitó el día de las primicias. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús, Yeshua, había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, Yeshua, que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús, Yeshua.
Jesús, Yeshua, le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús, Yeshua, le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús, Yeshua, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ok, así que ¿quién estaba sentada aquí en la tumba? Era María Magdalena, la que había sido prostituta, de la cual él sacó 7 demonios, ¿verdad? Estaba ahí sentada, su vida fue transformada, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita, su fe mostró arrepentimiento genuino porque ella dejó esa vida de prostitución y cambió completamente para seguir al Mesías, ¿ok? Entonces, cuando Jesús, Yeshua, ella lo va a abrazar y él, antes de que ella lo abrazara, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que subir al Padre con un propósito antes de poder tocar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque él tenía, acuérdate que él era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que intercede por nosotros, ¿ok? Ya no es sumo sacerdote nadie aquí en la tierra. Ningún humano en la tierra es sumo sacerdote ahora mismo. Ahora mismo el sumo sacerdote es Jesús, Yeshua, Él mismo que está en el cielo, que ora por nosotros, intercede por nosotros, su sangre es la que nos limpia. O sea, Él fue el que lo hizo todo. Y en ese momento, Él todavía tenía con Él la sangre de su cuerpo que fue derramada. Él tenía que llevarla al lugar santísimo, ¿ok? Porque ¿te acuerdas lo que te había explicado? Que cada año el sumo sacerdote sacrificaba el cordero, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Un cordero que pudiera ser sin defecto en el día de la expiación, y ese cordero se recogía la sangre y el sumo sacerdote la llevaba al propiciatorio, a la caja donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná dentro del lugar santísimo. ¿Para qué la llevaba? Para que salpicarla encima de esa arca del propiciatorio, que es la tapa del arca, y así esa sangre pudiese limpiar los pecados del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? El sumo sacerdote, o sea, eso lo tenía que hacer todos los años, una vez al año, porque ese sacrificio no era suficiente para limpiar los pecados de toda la humanidad para siempre. Pero en el caso de Jesús, Yeshua, Él fue el mismo sacrificio, o sea, Él fue el cordero para ser sacrificado, pero ahora está en la función, o sea, primero estuvo en la función de cordero, ¿verdad? Para ser muerto. Él fue muerto en la cruz siendo el cordero del sacrificio. Ahora aquí Él está en función de sumo sacerdote, que tiene la sangre y ahora va a llevar la sangre arriba, al cielo, al lugar santísimo dentro del tabernáculo, ¿verdad? Llevando la sangre al arca del pacto para derramarla ahí, para que entonces se puedan limpiar los pecados de todo aquel que cree en Él y se arrepiente
en toda la humanidad de una vez y para siempre. ¿Entiendes? Entonces, ese sacrificio que Él hizo, lo hizo una sola vez y por todas. Ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado ni de ninguna otra manera. No hacemos sacrificios. Sin embargo, seguimos celebrando las fiestas del Señor que están en la Biblia. ¿Por qué las seguimos celebrando? Porque, número 1, en la Biblia dice, en el capítulo de Levítico 23, nos dice que esas fiestas son eternas. Son estatuto perpetuo, o sea, un mandamiento para siempre. Eso es lo número 1. Número 2, ¿por qué la celebramos? Porque es el tiempo que Dios dijo que la celebremos para Él reunirse con su pueblo. ¿Ok? Número 3, porque ¿cómo te digo? Porque es mandamiento, y aparte de eso, porque al celebrarlas, nos estamos recordando de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en el desierto, que los liberó, que les dio los mandamientos y todas esas cosas que pasaron en ese tiempo del desierto. También recordamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, porque se cumplieron esas fiestas en su muerte, ¿verdad? Y entonces ahora estamos celebrando las fiestas ahora no, me refiero, celebramos todavía también las fiestas de otoño, porque esas tienen que ver con su segunda venida y recordamos que Él viene pronto, estamos esperándolo, y por esa razón seguimos celebrando esas fiestas, aunque sin los sacrificios que conlleva cada una de ellas. ¿Ok? Porque Él ya lo hizo de una vez y por todas. Entonces, sigo leyendo, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo... ¿es aquí? Sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, habíamos dicho ahorita que cuando María Magdalena fue a la tumba, que la encontró abierta, era primer día de la semana en la mañana. Todavía no había amanecido. Ahora estamos viendo que llegó la noche de ese mismo día, ¿ok? Así que ahora está anocheciendo, y ya al anochecer comienza un nuevo día, ¿está bien? O sea que llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Pues si llegó la noche, ya está por empezar el segundo día de la semana, que sería de domingo por la noche a lunes por la noche. ¿Ok? Entonces dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Oye, él había muerto y ellos todavía tenían miedo. ¿Ok? ¿Y él y los guardias? No, los discípulos. Los discípulos, después de su muerte, ya habían pasado 3 días. Ya Yeshua había resucitado, y ellos estaban reunidos por miedo, ¿verdad? Estaban escondidos, como quien dice, reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, Yeshua, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, que en hebreo sería shalom, shalom, paz a vosotros. Y ¿Vino cuando... Jesús? Sí, Jesús, Yeshua, fue a donde ellos estaban reunidos, y les dijo shalom, que significa paz a vosotros, ¿ok? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús, Yeshua, les dijo otra vez: paz a vosotros, shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Repite eso.
a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. O sea que si perdonamos... A que no lo quiso se lo fueron. Y a que lo quiere, lo tiene. Remitir el pecado es perdonar. Quiere decir que cuando dice aquí, a quienes remitiereis los pecados, lo que quiere decir es a quienes les perdonen los pecados, los pecados les serán perdonados. Y a quienes no les perdonen los pecados, sus pecados les son retenidos, o sea que todavía va a tener el pecado. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos llamados a perdonar. ¿Ok? Ok, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás no estaba ahí cuando él llegó, cuando Yeshua llegó, ¿verdad? Y entonces los otros discípulos le están anunciando, hey, Tomás, vimos a Yeshua, ¿verdad? Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, 8 días después, espérate, pues entonces estábamos el primer día de la semana, él resucitó y estábamos hablando que son 8 días después de él haber resucitado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. O sea, les dijo shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Yeshua, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjate que entonces aquí dice que él hizo muchas otras señales, ¿verdad? Que no fueron escritas. Dice que no están escritas en este libro, pero las que se escribieron aquí en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Juan y en otros libros de la Biblia, dice que fueron escritas para que nosotros, los que no estuvimos allí, podamos creer y tener vida. Porque a través de la fe es que tenemos la vida eterna. Claro, esa fe tiene que ir acompañada de la obediencia a los mandamientos, como ya lo hemos dicho. Entonces, en el capítulo 21 dice, después de esto, Yeshua, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, estamos aquí en un nuevo, espérate, que me gusta siempre llevar como que la línea del tiempo. Habíamos visto 8 días después, ahora dice después de esto, ¿verdad? Después que lo de Tomás, que metió su dedo en las llagas y eso. No, como se seguían peces. Ajá, después de esto pasaron toda la noche pescando, no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, o sea que por lo menos aquí pasó otro día, ya estamos en 9 días después de su resurrección, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, Yeshua, en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús, Yeshua, amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, o sea que se vistió, ¿verdad? Uh-huh. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Brasas. Vieron brasas. Brasas es como decir como un grill, como una estufa, o sea, no estufa, obviamente, como vieron fuego. Fuego, sí. Brasas, fuego. Él hizo como fuego y estaba cocinando. Jesús, Yeshua, estaba cocinando, había hecho fuego y estaba cocinando. Y entonces lo que estaba cocinando era un pez y pan. Un pez y pan era lo que él estaba cocinando. Jesús, Yeshua, les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Aquí hacen énfasis en que la red no se rompió porque hubo 2 pescas milagrosas. La primera, aparecieron los peces. Sí, que ellos habían pasado también toda la noche pescando y él les dijo que echaran la red y Pedro, creo que fue, le dijo, no hemos pescado nada, hemos estado toda la noche pescando, pero en tu nombre la voy a echar, y la echó y se llenó de peces. Pero que pasaran tantos peces, cuando ellos la alaron, mucho. Ellos alaron la red para sacarla y la red se rompió. Y ahora él le dijo lo mismo, tiren la red. Ellos la tiraron, se llenó de peces, pero ¿qué hicieron ahora diferente? Que en vez de alar la red, ellos se tiraron al agua y desde abajo la levantaron. Y por eso no se rompió. ¿Ok? Y entonces eran 153 peces. Les dijo Jesús, Yeshua, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, nadie se atrevió a preguntarle porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús, Yeshua, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús, Yeshua, se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos.
Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y dicho esto, añadió, o sea, le dijo: sígueme. Adiós. No, Yeshua le dijo a Pedro: sígueme. ¿Entiendes? Fíjate lo que Yeshua le está diciendo a Pedro. Le está diciendo: cuando eras joven, te vestías tú mismo y tú mismo ibas donde tú querías. Cuando seas viejo, tienes que vestirte a otro. Exactamente, dice: extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Te llevará? A donde no quieras. O sea, queriendo decir que esa otra persona que lo va a estar ayudando va a tomar probablemente decisiones por él. Ajá. ¿Entiendes? ¿No se parece un poco a lo que estamos viviendo? Sí. Porque ustedes, ¿verdad?, son mayores y las personas mayores... Viejo. Ajá, las personas mayores... Queremos hacer una cosa y tú haces otra. No tanto eso, o sea, es que ya no se pueden vestir ustedes mismos, ¿verdad? Y entonces nosotras, sus hijas, tenemos que ayudarlos, vestirlos y cuidarlos. Y también que a veces tú quieres hacer una cosa y yo te digo: no, vamos a hacer esta otra. Por ejemplo, a veces tú quieres estar aquí en la casa y no quieres salir para ningún lado. Y yo te digo: hay que salir de estas 4 paredes, ¿verdad que sí? Porque las 4 paredes deprimen a uno, ¿verdad? Y hay que salir. Pues eso mismo le pasó a Pedro. Cuando Pedro estaba viejito y otra persona era quien lo vestía, quien lo bañaba, quien lo cuidaba, quien le decía: vamos a salir, vamos para aquí, vamos para allá, ¿ves? Pero gloria a Dios porque hay quien los cuide. Hay otros viejitos que están solos y no tienen a nadie. Y no tienen quien los cuide, quien los bañe, quien los vista, quien los saque a pasear, ¿verdad? Ni quien les dé las vitaminas, ni los cuida, ni nada. Así que gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder cuidarlos a ustedes y también de la oportunidad de convivir y de la larga vida que les ha dado y los años que nos ha permitido estar con ustedes. ¿Verdad que sí? Así que gloria a Dios por eso. Volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, Yeshua, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que
te ha de entregar. Eso es Juan, ¿verdad? Juan o Lázaro, pero el único que estaba ahí, Lázaro no estaba en la cena, ¿verdad? Así que hace lógica que sea Juan. Juan, ¿verdad? El discípulo a quien Jesús amaba, que se recostó de él en la cena, ¿verdad? Dice, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Ok? Eso era lo que él le preguntaba en la cena. ¿Ok? Me perdí. Dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Ok. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Yeshua, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. En otras palabras, no estés pendiente de lo que el otro haga o deje de hacer. Ocúpate tú de seguirme tú y deja que el otro tenga una relación conmigo o sea, que es entre él y yo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está pendiente de lo que hace el otro, pero no se miran ellos mismos, ¿entiendes? Entonces, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, imagínate tú, tantas cosas y tantas cosas que hizo, milagros, prédicas y todos los milagros antes y después de haber resucitado, ¿verdad? Que si las escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo entero para decir todo lo que él hizo. Así que qué maravillosa es fue la vida de nuestro Mesías y Salvador aquí en la tierra. Y mucho más, ¿verdad? Que ahora está en el cielo cuidando de nosotros, siendo nuestro sumo sacerdote y habiendo dado su vida por nosotros. Así que hermoso, ¿verdad? Y tenemos que estar eternamente agradecidos por habernos regalado su salvación, porque es un regalo. No tenemos que... La salvación y la vida. Exacto, la vida eterna. Es un regalo inmerecido. Nos merecíamos la muerte y Él nos dio vida. Nos merecíamos ir a la silla eléctrica, ¿verdad? Porque la cruz era la silla eléctrica de la época, ¿verdad? La cruz era la pena de muerte de aquella época, como ahora la silla eléctrica de este tiempo. Y nosotros... En aquel tiempo era crucificarlo. Sí. A todo el mundo. Al que tenía pena de muerte, al que lo juzgaban y lo sentenciaban a pena de muerte, iban a la cruz. Como ahora, si a una persona la sentencian a pena de muerte, va a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Pues nosotros no estábamos sentenciados a pena de muerte, nos tocaba ir a la silla eléctrica, pero Él fue a morir en lugar de nosotros. Eso fue lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros solamente por creer en Él, arrepentirnos de corazón y de ahí en adelante querer vivir, o sea, vivir una vida que le agrade a Él en obediencia a sus mandamientos. Eso es lo único que tenemos que hacer para poder ser salvos. Una fe
acompañada de un arrepentimiento verdadero que nos lleve a la vida, a la obediencia. En la República Dominicana tenían la silla eléctrica Ajá. para matar a la gente. A buenos y malos. ¿Buenos y malos? Lo mataban. Wow. Sí, yo creo que mucha gente va por error a veces, mal juzgado. Y por robarle. Para robarles. Wow. Para robarle los teneres. Sí, lo que pasa es que este mundo está lleno de maldad y esa maldad está en todas partes. A un cuñado mío lo mataron, la silla eléctrica, para robarle un dinero que le dio la compañía de la banana Frontrópolis de Guineo de Montecristi, Wow. que le dio preaviso y cesantía y se lo pagó un dinero. Wow. Que este mundo está caído, pero cada una de esas personas, no importa si han estado en el gobierno o no han estado en el gobierno, todo aquel que mata y que no se arrepiente, el Señor lo va a juzgar. ¿Entiendes? Así que, por eso... No, pero esa gente que son tan malas, que han matado a tanta gente, no se pueden arrepentir. Sí se pueden arrepentir. Tienen hasta el último... ¿Y lo perdonan? Sí, tienen hasta el último momento de su vida para arrepentirse. No importa el pecado que haya sido. Así sea matar, robar, adulterar, prostituirse, no importa lo que sea, si se arrepienten, pero arrepentimiento de verdad, de corazón, de que realmente es real. ¿Y quién sabe eso? Solamente Dios lo sabe. Porque nosotros vemos lo de afuera, ¿verdad? Pero no vemos el corazón. El Señor sí lo ve y lo conoce. Ahora, si vamos a decir un asesino se arrepiente en el último segundo de su vida, en el último momento de su vida, ya no hay tiempo para obedecer los mandamientos de ahí en adelante, pero ese arrepentimiento, si fue de verdad, Dios lo sabe y en ese momento Dios lo perdona y se va con el Señor y va a ser levantado en la primera resurrección. Pero, por ejemplo, una persona que fue asesino también y se arrepiente y de ahí en adelante, o sea, no es que va a seguir matando, porque si se arrepintió y sigue matando, pues, y si dice que cree en Jesús y sigue matando, no se arrepintió de verdad, ¿verdad? No creyó de verdad. Pero si se arrepiente, cree y se arrepiente y de verdad, y de ahí en adelante sigue viviendo y cambia su vida, deja de matar y busca del Señor, sigue leyendo su palabra y obedece y todo eso, pues esa persona está mostrando que verdaderamente sí hubo un cambio genuino, ¿entiendes? Pero a fin de cuentas, quien sabe eso es únicamente Dios. ¿Entendiste? Bueno, pues ya terminamos el libro de Juan, así que vamos a orar. Si Dios nos lo permite, seguimos luego con el libro de Hechos. Hechos. Sí, luego estudiamos el libro de Hechos porque en el libro de Hechos nos narra lo que pasó con los discípulos después de que Yeshua resucitó. O sea que, como quien dice, el libro de Hechos es la continuación del libro de Juan. ¿Entiendes? Ok, pues vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra que hemos leído. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, morir en nuestro lugar cuando era a nosotros que nos correspondía ese castigo.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu salvación. Gracias por todo, Señor. Gracias por tanto. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido de tu salvación. Gracias también por la vida de mami y de papi. Por todos los años, Señor, que les has dado. 101 años para papi y 84 años para mami. Gracias, Padre. Gracias por darnos tanta vida, Señor, y darnos el tiempo de cuidarlos, la habilidad, el tiempo y todo, Señor, para poderlos cuidar, Señor. Gracias, Padre amado, por este hermoso privilegio que nos das de cuidarlos, Señor. Dios, permite, Señor, que otros jóvenes, otras familias entiendan, Señor, la importancia y el valor de sus viejitos y que puedan cuidarlos, Padre. Mira a todos esos viejitos que están solos, Señor, en asilos, en hospitales, en sus hogares solos y no tienen quien los cuide. Sé tú con ellos, Padre amado. Mira también los familiares de esos viejitos, Señor. Redargúyelos de pecado y que ellos puedan arrepentirse, Señor, de abandonar a sus padres, a sus abuelos, a sus viejitos, Señor. Y que ellos puedan recordarse de ellos y cambiar y ir y cuidarlos y ayudarlos, Señor. Ellos no saben, Señor, el privilegio que es cuidarlos y la gran bendición que es cuidarlos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada cuidador, a cada hijo, a cada nieto, a cada familiar, a cada cuidador, Señor, que se ocupa de gente mayor, de gente con impedimentos, Señor. A cada persona que cuida a otra, Señor, que tiene necesidad de cuidado, Señor. Bendícelos. Fortalécelos. Dales nuevas fuerzas, Señor. Dales ánimo. Dales paz. Dales consuelo. Porque yo sé, Señor, que la vida del cuidador no es fácil. Hay muchas cosas que hacer. Pero así mismo, Señor, es una gran bendición. Es una gran alegría el poder cuidarlos, Padre. Gracias, Padre, por mis padres. Gracias, Señor, por la vida que les has dado. Gracias por darme a mí el tiempo, la fortaleza, la salud para poderlos cuidar. Gracias. Bendice a mis padres, Señor. Más que nada con tu salvación. Gracias, Padre, por permitirme compartir la palabra con ellos. Gracias, Padre. Si hay algo que todavía queda en sus corazones que no te agrada, yo te pido que los limpies hoy. Que purifiques sus corazones hoy, Señor. Te lo pido, Señor. Si hay algo que queda en ellos que no te agrada, santifícalos hoy, Padre. Porque cada segundo que pasa es un regalo que tú nos das. Pero también no sabemos cuándo es el último día de nuestras vidas. Porque nada tiene que ver con nuestra edad. Porque mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, ancianos, a toda edad, Señor. Y no sabemos cuándo nos toca cada cual. Por tanto, te pedimos que nos purifiques, que nos santifiques, Señor. Y que sea cuando sea el tiempo que nos toca irnos contigo, seas tú, Señor, purificándonos y ayúdanos a estar listos para ese momento. También a los que quedemos, Señor, fortalécenos, danos paz, danos consuelo, nuevas fuerzas, sabiduría.
Dirige nuestros pasos. Enséñanos el camino a seguir. Y danos la paz y el consuelo de saber que nos vamos a encontrar nuevamente en la primera resurrección. Con tu favor, con tu misericordia. Te pedimos que nos concedas ese regalo, Señor. Que nos permitas volvernos a encontrar en la primera resurrección cuando tú vengas a buscar a tu pueblo que te ha sido fiel. Por eso te pedimos perdón hoy, Señor, de nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a alcanzar tu salvación sabiendo que no es por obras, sino es por fe. Por tanto, aumenta nuestra fe para creer que tu sacrificio fue suficiente para salvarnos. Y ayúdanos a obedecerte para demostrar que nuestra fe es genuina y que te amamos. Gracias por todo, Señor. Gracias por tanto. Bendice también a cada persona que nos está escuchando a través de internet. Sé tú con ellos, dales paz, dales consuelo, fortaleza y suple cualquier necesidad. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén.